Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes, disculpándonos por el lapsus de tiempo de una semana que no pudimos compartir con ustedes, pero el día de hoy tenemos el privilegio de participar con ustedes este tiempo especial con Dios y sobre todo el tema que hemos abordado, que es sobre el hombre carnal, el hombre espiritual, el hombre natural. Este día terminaremos lo que es el hombre espiritual y empezaremos con el hombre carnal. Y es un gusto estar con ustedes y vamos a hacer una breve oración. Padre, yo te doy gracias por las personas que nos honran con estar viendo y escuchando este programa. Yo te ruego, Señor, que con el poder del Espíritu Santo alcance sus corazones y que nos uses a nosotros con sencillez, pero con efectividad para poder explicar estas cosas maravillosas de tu palabra que nos enseñan tanto acerca de nosotros mismos, para que anhelemos alcanzar esa estatura del varón perfecto a la que Pablo hace referencia, para poder comprender, Señor, las verdaderas razones y motivos por los cuales estamos puestos temporalmente en esta tierra, para regresar a nuestro hogar, a nuestra casa, al lugar que tú has preparado para nosotros. Bendice lo que hacemos esta mañana y bendice a cada persona que nos escucha. Amén. Dice el pensamiento que no hay cabida para la superespiritualidad en la iglesia de Dios, porque todo cuanto tenemos proviene de Dios, no de nosotros. Fíjense que si algún orgullo, algún tipo de orgullo hace tanto daño en el ser humano, es el orgullo espiritual. Amén. Donde la gente se siente superior a los demás, que saben más que los demás, que conocen más que los demás, que tienen más poder que los demás. Y ese orgullo es algo que Dios abomina. Porque dice claramente el Señor, hasta Pedro lo dice, que al orgulloso Dios lo ve de lejos. Como quien dice, no quiero nada con el hombre orgulloso. Porque al humilde dice que Dios lo exalta, pero al orgulloso lo ve de lejos. No quiere tener relación con el hombre orgulloso. Por eso el orgullo fue lo que perdió a Satanás y es lo que pierde a muchas personas en esta tierra. La ambición, la arrogancia, el poder, todo es producto de ese sentir del orgullo. Y somos muy dados a esconder nuestro orgullo tras una imagen de una humildad falsa. Sí. Porque nunca expresamos lo que realmente sentimos por orgullo. Entonces, guardamos muchas veces en nuestro interior apariencias y por el exterior también, y no somos genuinos. Y lo que Dios nos manda a ser como niños, a ser genuino, no atropellar, pero sí no fingir, porque se puede fingir el afecto o se puede fingir, caer en lo mismo, ¿verdad? Que por orgullo quiero dar una imagen que no es la real, y yo tengo que dar una imagen de Cristo. Y tratar de seguir a Cristo para que mi imagen sea la imagen que Dios provee. Es que es el mejor ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque es un ejemplo perfecto, bien balanceado, ¿verdad? Amén. Con propósito. Entonces, al hombre espiritual no lo entiende el hombre natural. Si observamos cómo las Escrituras plantean esto, el hombre espiritual dice que no es juzgado de nadie. Si pudieran leernos el verso 15, Primera de Corintios 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En la versión de lo que es un lenguaje más al alcance nuestro, dice la palabra de Dios en esta paráfrasis: el espiritual lo entiende todo, y esto molesta y desconcierta al hombre mundano que nada entiende. Fíjate que nada es un absoluto. Así es. Cuando está diciendo que no entiende nada de lo espiritual es porque no entiende nada. Podría ser un sabio en cuanto a lo que es lo natural, pero a lo espiritual no puede entender. Y es que eso lo explica Pablo también en el verso 14, que es imposible para una persona así poder entender lo espiritual, ¿verdad? Ahora,
Este planteamiento se ha maltratado y mal utilizado a tal extremo que algunos hombres se han convertido no solo en el hazmerreír, sino en tropiezo para el inocente. Esto resulta trágico porque el significado se entiende perfecta y claramente cuando se mantiene en el contexto de este pasaje. Nadie quiere decir el hombre natural, el hombre del que se acaba de hablar. El hombre natural tiene poco interés y poco conocimiento de Cristo y de Dios. Por consiguiente, no hay forma humana de que pueda entender al hombre espiritual. Un hombre conoce solo lo que él experimenta y estudia. El sentido común y la honestidad nos dicen esto. No hay manera en la que un hombre pueda juzgar las cosas espirituales a menos que él experimente y estudie las cosas espirituales. Por consiguiente, el hombre natural no puede comprender por qué una persona querría invertir sus esfuerzos y malgastar su tiempo en asuntos que son de otro mundo. Después de todo, vivimos en este mundo, no en el otro mundo. Todavía no. De ahí que el hombre natural sienta que nuestro interés principal deba estar en este mundo. Esto es cierto incluso con los religiosos. El hombre natural podría argumentar que un pequeño pensamiento acerca de las cosas espirituales es aceptable, pero no que una persona centre toda su vida. La cuestión es que el hombre natural sencillamente no comprende al hombre espiritual. Para él, el hombre espiritual es un loco por pasar por alto este mundo y todas las cosas buenas que este mundo brinda. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Esta es la razón por la que el creyente puede discernir las cosas espirituales. Tiene la mente de Cristo. Esto no quiere decir que el hombre espiritual conozca todo cuanto hay que conocer de Cristo, sino que su mente está centrada en Dios y en las cosas de Dios, de la misma manera que lo estaba la mente de Cristo. El Espíritu de Dios atrae, llama y estimula la mente del creyente genuino a las cosas espirituales. Y fíjense que esta misma paráfrasis en el verso siguiente, el verso 16, dice algo que es muy interesante. Aquí dice, ¿y cómo podría entender, refiriéndose al hombre natural, quién en su estado natural conoce el pensamiento de Cristo? ¿Qué podrían enseñarle a Cristo, que es el maestro de los sabios? En cambio, aunque parezca extraño, en lo espiritual, el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. Cabal lo que acabamos de leer. Porque el propósito aquí es que nosotros vayamos descubriendo, al entrar en ese campo tan maravilloso de lo espiritual, poder comprender el propósito por el cual Dios nos dejó su bendita palabra, para que nosotros al escudriñarla descubriéramos la verdadera razón por la cual nosotros debemos esforzarnos al vivir en esta tierra. Porque Dios no nos dice que no nos esforcemos por tener un patrimonio, por tener una familia, por contribuir a que nuestro país mejore o por tratar de ser personas encomiables. Pero a lo que más se encamina la palabra de Dios es a que seamos transformados por medio del poder renovador de la palabra y que nos transformemos de ser personas naturales, personas carnales, en personas espirituales. Esa es nuestra meta. Y Pablo es bien sincero porque él dice, ni yo mismo pretendo ya haberlo alcanzado, ¿verdad? O sea, él nos hace ver que nosotros estamos en una meta con propósito. Si usted va a Filipenses en el capítulo 1, dice en el versículo 6, Pablo, estoy persuadido, dice él, de que el que empezó en mí o en nosotros la buena obra, la concluirá, dice, hasta el día de Jesucristo. O sea, él nos está dejando entrever con un mensaje velado que nuestro proceder en esta tierra es un constante aprendizaje. Porque en el momento en que usted muere y regresa con Cristo,
recupera su mente perfecta. Se vuelve un ser superlativamente inteligente, porque somos la creación más amada y más grandiosa que Dios hizo. Los mismos ángeles y arcángeles fueron hechos para nuestro servicio. Amén. O sea, cuando regresamos a nuestro verdadero estado, cuando volvemos a ser hijos e hijas de Dios, nosotros recuperamos todos los dones, todos los poderes, toda la gracia y las facultades con que Dios nos creó en un principio. Amén. Porque cuando lo hacemos, borramos nuestra memoria. Nuestra memoria es borrada y no recordamos de dónde venimos, para que nosotros podamos demostrarle a Dios que en nuestro corazón conservamos el deseo de vincularnos con Él y de hacer la voluntad de Él. La voluntad, ¿verdad? Si nos pudieran leer Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué terrible esto, ¿verdad? Porque Cristo no perdió su memoria. Sí, Él es Dios. él sabía. Él sabía quién era, pero tan formidable la forma en que Pablo nos describe este caso tan tremendo de la humanidad, porque Jesucristo, siendo Dios, no estimó ser como Dios, sino que dijo, me voy a despojar, yo tengo que ser como uno de ellos. Y fue perfectamente humano, al extremo que en un momento dado le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? Y sudó como gotas de sangre en lugar de echar sudor, porque era una tensión suma a la que él estaba sometido. Pero ¿por qué estaba sometido a esa tensión? Porque era humano, era perfecta. O sea, él dejó su poder de Dios para convertirse en un ser humano. Por eso es bien importante analizar este tipo de semántica, porque aquí Pablo está diciendo algo tremendo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, dejó de ser el dueño, el creador, el todopoderoso, El que habla y se crea, el que ordena, el que manda, y se convirtió en el sirviente exactamente, de su creación. de su creación. Qué amor el de Jesús por Dar la vida por nosotros. Si uno fuera en la calle y le dijera, usted moriría por mí, la gente se cargaría y diría, este loco el argumento que está esgrimiendo. No, Cristo no nos preguntó, Él lo hizo. Cuando alguien dice, es que Dios no me ama, está loco, porque ya nos amó, no nos va a amar. Él ya nos ama. Por eso dice Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino que en que Él nos amó primero. Y que es un amor, pastor, que jamás va a dejar de ser. Nunca. Porque Él ama a su creación. O sea, Él vino a morir por su creación. Que la creación no lo entienda, no lo acepte, no lo quiera o lo rechace como una locura, pues lamentablemente, pero nunca va a cambiar el hecho de que Él nos ama. Eso es algo que en mi vida personal me ha servido de mucho, porque cuando uno ha recibido en algún momento algún tipo de rechazo o se ha sentido hecho a un lado, qué bonito es encontrarse con un Dios que te ama y te acepta. Qué difícil para el hombre aceptar a Dios, pero qué increíble que Él sí nos acepta a nosotros imperfectos. O sea, qué amor más grande, porque jamás decae, siempre es grande y siempre es poderoso para amarnos. A mí me llama mucho la atención ese concepto que tú estás compartiendo, porque se ordenó que ninguno de los sacerdotes tuviera defectos físicos, ¿verdad? No podía entrar alguien que fuera enano, o que tuviera magullado un testículo, o que fuera manco, o que fuera tuerto. No podía ser sacerdote para Dios. Era inaceptable en el Antiguo Testamento. Pero es increíble lo que dice el capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis. Porque ahí dice, y nos hizo con su sacrificio Amén. aceptos ante Dios. Porque dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y esa es la dispensación de la gracia que muchos no logran comprender, pastor,
Porque él en la parábola, si nos acordamos, le dijo a su enviado, que es el Espíritu Santo, y le dice al enviado: ve a los caminos, a los vallados, trae a los cojos, a los sordos, a los mudos, porque como los invitados no quisieron, entonces él le dijo: trae y llena mi casa, porque él le dijo: ya traje, le dijo, y todavía hay lugar, entonces vete, le dijo, y trae a los cojos, a los macos, o sea, como no quisieron los escogidos, mandó a llamar aún a los que no eran parte del plan. Pero es que amor más grande. Ese es un mensaje superlativo de ternura, ¿verdad? De aceptación, porque ya no le importa a él nuestras deficiencias, no importa el tipo de deficiencia, media vez tengamos a Cristo en el corazón, somos bienvenidos al reino de Dios. David también ejemplifica eso con Mefiboset, ¿verdad? Porque ante la presencia del rey no podía haber un lisiado, y este hombre era un paralítico, y David lo manda a sentar a la mesa y que fuera príncipe, y que, o sea, es lo que hace Jesús con nosotros, ¿verdad? Sin tener derecho, él paga con su vida y su sangre el derecho de hacernos reyes y sacerdotes, y vivir como príncipes. Es que por eso nos deberíamos interesar tanto en ser espirituales, ¿verdad? Amén. Ahora, si pudieras leernos San Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Amén. Porque cuando dice salvar la vida, está hablando del materialismo al que nosotros estamos aferrados, ¿verdad? En esta tierra. Pero cuando nosotros soltamos ese materialismo con todas sus fases y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces estamos, entre comillas, perdiendo lo material, pero ganando una vida eterna, que es lo que Él está diciendo ahí precisamente, ¿verdad? Amén. Porque Él está diciendo que si yo quiero seguir en pos de Él, en primer lugar me tengo que negar a mí mismo, o sea, mi ego tiene que ser quitado de mi corazón y poner ahí a Cristo como el Rey de mi vida, ¿verdad? Pero no solo dice que me niegue a mí mismo de esa manera, sino que ahí sigue diciendo que debo tomar mi cruz cada día, porque muchas personas, si ven por ejemplo un día tan bello como este, lleno de sol, dicen: ¡ay, qué calor el que va a ser! ¡Qué desesperante el calor! No aguanto el calor. Y cuando está nublado, yo digo: ¡ah, qué día más oscuro! ¡Ah, qué feo! Nunca le ven lo positivo y lo bello a las cosas, sino se centran en ese tipo de actitud en el cual no pueden llevar su cruz con gozo. Porque el Señor dijo que vayamos a Él y que nos va a hacer descansar, porque es fácil llevar, dice, su yugo, porque esa cruz ya la cargó Él por nosotros. Amén. Solo quiere que nosotros lo emulemos tratando de obedecerlo. Amén. Ahora, si pudiéramos leer Romanos 8 de 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Exactamente. Y aquí el Señor está usando esta manera metafórica de hablar con un propósito. No es que no quiera que vivamos en esta tierra, porque estamos en la tierra, aunque no somos de la tierra, pero tenemos que vivir en este entorno y adaptarnos a ello. Pero Él está diciéndonos aquí que no nos debemos centrar en la carnalidad natural que tiene nuestro ser, sino que debemos desecharla y buscar al Espíritu de Dios, porque todas las palabras espíritu que se usaron ahí son con mayúsculas, Es el Espíritu Santo. porque es el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nadie por sí mismo va a alcanzar un nivel espiritual. Necesita el Espíritu Santo para alcanzar ese nivel espiritual. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar a nosotros el empuje, la sabiduría, el conocimiento, el sustento, el balance, la madurez para ser espirituales. Y a todos nos ocupa lo material en vez de ocuparnos lo Así espiritual, es, ¿no? así es. O sea, nos preocupamos por tener una carrera, por tener fondos en un banco, por tener propiedades, por ser alguien, entre comillas, ¿verdad? Porque
relacionamos el tener con ser alguien, ¿verdad? Sí. Pero nadie busca realmente esa relación íntima con Dios a diario, ¿verdad? Exacto. No le damos el valor que realmente tiene, porque lo más importante es nuestra relación con Dios cada día. Así es. Y de ahí parte toda la bendición que pueda venir. Pero si yo no tengo esa relación a diario con el Señor Jesús, no voy para ningún lado. Así es. Porque este mundo va a ser destruido al Es final como de que cuentas. fueras una aguja de una brújula que no tuviera norte. Está dando vueltas, no sabe. No hay dirección. Es cierto. Pero el sentido de la vida lo da el Espíritu Santo, Amén. para que podamos comprender. Y entonces concluimos de esta manera esa porción que estábamos leyendo y estudiando del hombre espiritual. Y entramos a el hombre carnal. Existe el hombre carnal. Se dicen 3 cosas acerca del hombre carnal. 1. El hombre carnal no es espiritualmente maduro, es un bebé en Cristo. Note que el hombre carnal es un creyente verdadero, es un bebé en Cristo, pero está deformado como un bebé deformado. Debería ser más maduro, más desarrollado espiritualmente, pero no ha crecido en Cristo. El hombre carnal no conoce a Cristo ni las cosas de Dios como debería. Su mente y su conducta no están centradas en Cristo como debería estar. Lleva años como creyente, pero conoce poco acerca de Cristo y de Dios. Y por esa misma ignorancia es que nosotros, cuando comenzamos a ser cristianos, vemos a los no cristianos como deficientes, como faltos o como pobrecitos, porque ellos no están en nuestro lugar. Y no nos damos cuenta de que nosotros estamos empezando a dar pequeños pasos como un bebé, ¿verdad? Amén. No sabemos ni caminar en lo espiritual. Amén. 2. El hombre carnal tiene que alimentarse de leche y no de la vianda de la palabra. Eso no quiere decir que haya 2 grupos de enseñanzas, tampoco que hayan 2 grupos de creencias, una para el creyente letrado y otra para el creyente inculto. Se le predica el mismo evangelio a todos y todos estudian la misma palabra, pero algunos han prestado más atención, han estudiado más, han orado más y han servido más a Cristo que otros. Por consiguiente, naturalmente conocen más de la palabra de Dios y conocen más de lo que quiere decir orar y andar en Cristo. El creyente espiritual conoce y experimenta más la profundidad de las cosas espirituales que el creyente carnal, mucho más. Por consiguiente, el creyente carnal tiene que alimentarse de los rudimentos mismos y no de lo avanzado de la palabra de Dios. Nuestro primer pensamiento que pusimos dice: sucede lo mismo con cualquier empresa del hombre. Mientras más una persona experimente y estudie un campo, más conoce acerca de su campo. Todo el mundo se alimenta de la leche o la vianda de su campo o empresa cuando está empezando. Quisiera que nos leyeras Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. O sea, no es que no pudieran oír. El concepto es conforme a lo que pudieran entender, asimilar, comprender, ¿verdad? Amén. Porque no estaban capacitados para comprender. ¿Te recuerdas que una vez Jesús les dijo: si les hablo las cosas de la tierra y no las entienden, Si les habla de algo de los locos, no van a saber qué hacer. Si leyéramos ahora San Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y yo veo la forma de hablar de Cristo que no era peyorativa, porque les puedo decir: pero ahora no las pueden entender. Y ellos hubieran dicho: nos estaba llamando tontos. Pero no, les dijo: no las podéis sobrellevar. Ahora, si pudiéramos ver 1 Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, no somos capaces, no nos podemos autocalificar y decir: yo sí ya entiendo todo perfectamente. No podemos, porque no es con la mente natural, no es mi IQ.
Y muchos cristianos dicen, es que en mi iglesia sí se habla profundidades, no como las otras iglesias donde no, pero no entienden que el mensaje, como leímos al inicio, el mensaje es la Biblia. Sí. Que unos pongan más atención o menos atención, incluso en esa soberbia espiritual que tocamos también al principio, se denota la ignorancia de la palabra. Porque Cristo, que era el que sí de veras lo sabe todo, se limitó a contar historias que la gente pudiera comprender y poder dejar la semilla en las personas. Sí. O sea, no presumió de tener todo el conocimiento, sino que él todo lo contrario. Yo creo que él lamentaba no podernos dar más, pero somos nosotros los limitados. No es que él nos limite, es nuestra poca espiritualidad la que al final nos limita del mensaje del Señor. Exactamente, así es. Ahora, si pudiéramos leer 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. O sea, Pablo está diciendo, nunca he manifestado una superioridad que podría tenerla. La tenía, ¿verdad? Pero nunca la manifestó, sino que siempre dice él, yo estuve al nivel de todos los estratos intelectuales para poderlos ganar, no para competir con ellos o para demostrarles que yo sabía más, no, para enseñarles con delicadeza, con sencillez, con humildad, para que ellos tuvieran el mismo conocimiento que yo y ganar el cielo. Amén. Ahora, si pudiéramos leer 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Qué lindo, ¿verdad? O sea, qué cambio más formidable el que da el conocimiento de Dios. Porque cuando somos niños lo que tenemos ahí es pureza, transparencia, ¿verdad? Veamos Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí lastimosamente tenemos que reconocer que muchos pastores hacen eso. Amén. Llevan al error a las personas porque de un versículo hacen una doctrina y no toman el contexto general de la palabra, no toman la palabra para que sea la palabra, porque en su orgullo muchos pastores quieren hacer creer a los demás que ellos saben más que los demás. Nosotros sí sabemos la verdad, se apoderan de la verdad según ellos, ¿verdad? Se vuelven dueños de la verdad, que solo ellos saben, y están tan equivocados. En una ocasión, pastor, una hermana en un estudio bíblico al que yo asistí, ella iba a otra iglesia, pero ella hizo el comentario de que a ella le desagradaba mucho Pablo, que no le agradaba como persona. Yo le dije, pero ¿por qué? Le dije, si él escribió más del 50% del Nuevo Testamento y sus enseñanzas son la base de la iglesia actual. Entonces digo, ¿por qué le desagrada? Ay, porque ahí andaba teniendo hijos con una mujer y con otra, y estando preso solo teniendo hijos. Dije, pero si él no se casó y no tuvo pareja, hermana. Es que el pastor nos enseñó, me dijo, que ahí está aquel Onésimo, me dijo, que lo tuvo en las prisiones, lo engendró en las prisiones. No, le dije, Onésimo era un esclavo. Lea la carta de Filemón, él no era hijo de Pablo en la carne, era hijo espiritual de Pablo. Pero vamos a que esa mujer estaba convencida de algo que su pastor le enseñó. Creía que Timoteo era hijo. Y que Timoteo era hijo de Pablo. O sea, y que andaba Pablo teniendo hijos. Y eso no fue así. O sea, pero los pastores son los que le enseñan eso a las ovejas. Y la oveja lo recibe y toma postura. Y eso es lo delicado. Es como lo que me compartías de que decían que unos pastores decían que David no era hijo de Isaí. Y que es una profundidad que no cualquiera tiene esa revelación. Es una ignorancia. David era hijo de Isaí, es la línea recta consanguínea de Cristo. No se puede alterar. Es tener un poquito de sentido común. Y todo lo fundamentan en aquel versículo que dice, en pecado me concibió mi madre. Y todos nacemos bajo el pecado porque venimos de Adán, y Adán pecó y condenó. Por un hombre entró la condenación y por un hombre la salvación, que es Cristo, ¿verdad? Pero sabe por esto que estamos leyendo aquí. Amén. Si leyéramos ahora Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, dice, ¿verdad? Y que se os vuelva a enseñar ¿qué? Los rudimentos, Es el ABC, los primeros. el ABC, el volver a las primeras letras. Porque aquí dice él que con el tiempo debían ser ya maestros, pero ahí es donde entra ese orgullo, ¿verdad? Que creemos que ya sabemos tanto que ya no hay nada que aprender. Y dice la Biblia, la vana manera de vivir que recibimos heredada de nuestros padres. Somos vanos, somos vacíos muchas veces en lo espiritual. Lo único que nos puede a nosotros llevar al conocimiento es la palabra. Y no la debemos de dejar de escudriñar nunca. Incluso Pablo, estando preso en Roma, le digo, te encargo que me traigas los libros, los rollos. Cuando pidió el capote, ¿verdad? O sea, si leemos ahora primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como Pedro utiliza ese concepto también, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, o sea, se puede adulterar la palabra. Igualmente. Por eso es bien interesante cuando uno ve en contexto la palabra. En Apocalipsis dice claramente que el que le agregue o el que le quite va a sufrir penalización por parte de Cristo. No se le puede agregar ni quitar. Por eso uno tiene que ser cuidadoso, incluso cuando la lee, porque no le podemos agregar palabras o poner palabras, sino que tenemos que hacer lo que dice la palabra. No porque nosotros no tengamos capacidad, sino que en humildad espiritual estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe, porque el propósito del Espíritu Santo, como dice en San Juan 16, es guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo no va a dejar que vayamos a una equivocación, a un error o a una mentira. Él nos va a develar la verdad para que nosotros vivamos en esa verdad. Por eso cuando Cristo le habló de la verdad a el comandante supremo romano, él le dijo, ¿y qué es la verdad? Y se salió Pilato, ¿sí? Porque Pilato no podía comprender lo que el Señor era, ¿verdad? Por eso deseamos compartir con ustedes estas enseñanzas de la palabra con el propósito de que descubramos la verdad, para que no torzamos el camino, sino que vayamos por ese camino recto que nos marca el Espíritu Santo en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios revelada, como dice Pablo en 1 Corintios en el capítulo 2, que es el misterio escondido de los siglos, el que el Señor nos está revelando, con el propósito de que encontremos un verdadero sentido a nuestra vida y podamos llenar el vacío existencial que todos los seres humanos llevamos. Que el Señor les bendiga profundamente. Nos estamos viendo la otra semana y nuestro amado hermano nos despide en oración. Dios bendito, te pido que bendigas a cada una de esas personas que están viendo esto y que tú toques sus corazones con tu palabra, con tu bendición. Señor, por favor, trae paz y trae consuelo. Ayuda a quienes estén sufriendo quebrantos de todo tipo, de salud, de económicos. Yo te pido, Padre, que tú ayudes a todos los que estén escuchando, Señor, esta oración, y que tú te reveles al corazón en mi oración más fervorosa. Revélate al corazón de las personas, Señor, y que te lleguen a conocer profundamente, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a cambiar nuestra vida y a seguir a Cristo, a ser ese seguidor que sigue y hace el ejemplo que pone su Maestro. Por favor, Jesús, llena nuestros corazones y bendice a cada persona por nombre en donde quiera que esté y donde quiera que nos escucha o nos mira. Bendito seas, Jesús. Amén y amén.